Pues bueno, mi nombre es Mónica Tentori, ya lo dije, igual soy investigadora de ciencias de la computación. Yo soy egresada, yo estudié mi licenciatura en ciencias computacionales en la UABC y después me crucé la calle y estudié la maestría y el doctorado en ciencias de la computación en CICESE. Y después me crucé la frontera y estudié, realicé mi entrenamiento postdoctoral en la Universidad de California en Irvine. Y ya, les pudiera hablar de más cosas que he hecho, pero creo que eso es como lo más relevante. O sea, mi background es bien aburrido, ciencias de la computación y ciencias de la computación. La plática que preparé el día de hoy es enfocada a un público general, porque no sabía si también venían físicos o matemáticos o mecatrónicos, entonces traté de no hacerla tan técnica y tiene un ligero énfasis en las tendencias de cómputo ubicuo, pero también cómo van relacionadas con ciencias de la computación y estresando quizás un poco con las otras áreas que han visto del departamento como para tratar que entiendan como esta distinción, ¿no? Y pues bueno, voy a hablar mucho de tendencias, entonces empecemos con la primera del día de hoy. Pues les voy a pedir que cierren sus ojos, no tengo sus cámaras para verlos. Si me ven voltear para acá es porque aquí tengo los participantes. Y pongan su mente en blanco. Y ahorita quiero que se imaginen a un ingeniero. Lo que sea que pase por su mente, que sea para ustedes lo que es un ingeniero. Piensen en sus rasgos físicos, en el tipo de ropa. Y puede ser ingeniero de manera general o puede ser alguien específico en ciencias de la computación. ¿Listos? Entonces ahora les pido de favor si pueden contestar esta encuesta en Slido, pueden escanear el QR code con, con su celular, ahí está. Y sean honestos y contéstenme si se imaginaron a un muchacho solo frente a una computadora, a un reparador de máquinas, a un constructor de puentes o a alguien usando una sudadera o tenis. Estoy recibiendo sus respuestas. ¿Sí lo están escaneando? Hay dos respuestas, me imagino la mía y la de Ubaldo. ¿Alguien más? Exactamente, yo ya contesté. Una más, va a ser mayoría. Ok. A un muchacho solo frente a una computadora, un constructor de puentes, un reparador de máquinas, alguien usando una sudadera, ¿no? O sea, Mike Zuckerberg o Steve Jobs, ¿no? Okay. Yo en realidad, la verdad, cuando pienso en eso, me imagino a alguien como mi hijo. Mi hijo tiene 3 años. Para mí es la definición de lo que es un ingeniero mecánico, ¿no? O sea, tu paseo preferido es ir al AutoZone a comprar, literal, la última vez que fuimos al AutoZone le dijo al empleado del AutoZone que quería comprar empaques para carburador. Yo ni siquiera sabía que él sabía lo que era eso. Va y compra sus partes y viene al carro y desarma todo lo que encuentra y lo ven ahí con sus herramientas, o sea, desarmando todo lo que se le pone enfrente, ¿no? Y para mí es súper interesante ver, no nada más a mi hijo, sino ver a otros niños que tienen esta inclinación muy temprana o esta inquietud desde edades muy tempranas a aspectos relacionados con STEM education o Science, Technology, Engineering and Math, ¿no? Pero lo que es muy triste es que niños como Juan Joel o como otros se pierden en el camino y son muy pocos los que realmente llegan a culminar una carrera en STEM. O no nada más terminar la carrera, sino lograr una carrera exitosa en STEM. Entonces tú pudieras pensar, bueno, es que es un problema de mercado. O sea, el problema es que no hay trabajos y entonces la gente opta por otras carreras que piensan que van a ser mejor remuneradas o que van a tener más opciones de trabajo. Pero sí los hay un montón de trabajos.
nuestra industria es una de las mejores pagadas y además existe 8 millones de trabajos y 3 millones de trabajos no están cubiertos, ¿ok? De 1 millón de niños o de estudiantes de preparatoria que demuestran interés en perseguir una carrera en STEM, solo el 28% realmente llega a estudiar una carrera en STEM. Los felicito porque ustedes son parte de este 28%. Pero muchos menos de ellos terminan la carrera en STEM. Entonces, ¿cuál es el problema? Si sí hay trabajos y si queremos que más gente venga a estudiar STEM y si existen niños que desde la edad de 3 años claramente tienen indicios de que tienen un interés en áreas relacionadas con ingeniería, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y pues la literatura no es muy clara, hay muchas vertientes, pero la vertiente como más clara es este problema de las matemáticas, ¿no? O sea, las matemáticas realmente representan un factor, o en general, todo lo asociado a STEM. Existe un tabú en donde dices STEM es difícil. Es una carrera muy difícil y si están ahorita estudiando, requiere muchísimo trabajo, pero, y existe esta relación entre lo que realmente tienes poca habilidad matemática o realmente es ansiedad matemática de decir, tengo estrés de que no voy a poder resolver las matemáticas, ¿no? Y bueno, existen estas infografías en donde se resume muy claramente como esta área de STEM y sus problemas, ¿no? Pero cuando les pedí que imaginaran a un ingeniero, y les pido que sean honestos, por favor, ¿cuántos de ustedes imaginaron a alguien como yo? Por favor, contesten la encuesta. Una respuesta. Estamos conectados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5. Nadie, ¿verdad? Qué chistoso. Todos los que contestaron que no se pueden salir en este momento de mi plática. No es cierto, no se crean. Entonces, podemos explorar otras dimensiones relacionadas con esta situación de STEM. El 38% de las mujeres, y creo que no veo ninguna mujer conectada, por cierto, solo siguen una carrera en STEM y solo el 16% de esas mujeres terminan. Pero más allá del problema en STEM, que es otra discusión y no es parte de mi plática, lo que quiero enfatizarles con este ejemplo es cómo solemos generar datos y contenido, o solíamos generar datos y contenido. Ahorita estamos 6, 7 personas, donde estamos contestando ciertas encuestas y los llevé como vas construyendo el conocimiento en función a estos datos. ¿Ok? La realidad es que ese es el estándar de oro para generación de datos, o era el estándar de oro para generación de datos antes de que, según yo, aquí Ubaldo me podrá argumentar que no, pero según yo, antes de muchos de los avances derivados de nuestra área de cómputo móvil y ubico. Les preguntabas a las personas su opinión y después de su opinión extraímos ciertas características o snippets, como vieron en la infografía, el porcentaje de mujeres o el porcentaje de individuos, para representar los datos mediante medidas básicas en términos de estadística descriptiva o inclusive esta infografía muy simple que les presenté, pero lo que queremos es contar una historia, ¿ok? Entonces es como proporcionar una fotografía de un fenómeno que estamos estudiando, como hacer un storytelling de este problema o este fenómeno, ¿ok? Y podemos ir más allá, como lo vemos de manera general y podemos establecer diferentes cosas como divergencia en el género o minorías poco representadas en STEM, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces realmente esa es la única manera que tenemos para recopilar datos y extraer conocimiento de algún fenómeno. La realidad es que no. Y algo que hemos encontrado es que los usuarios o nosotros como usuarios estamos ávidos en generar contenido. O sea, hemos
nos hemos dedicado en la última década a generar grandes cantidades, volúmenes de datos, ¿ok? Y a todo el mundo le gusta estar todo el día hablando por sus celulares, tomando fotografías como en esta imagen, para subirlas a algún sistema de generación de contenido, Facebook, Instagram, you name it. Existe hasta esta especie de competencia de quién sube más o quién sube contenido de mejor calidad, lo que sea que mejor calidad signifique en este medio efímero de comunicación. Y esto fue posible gracias a el celular. O sea, el celular cambió, revolucionó muchos aspectos de nuestra vida. Cómo nos comunicamos en el mundo real, pero también esta generación de datos, y el celular emergió, entre muchas otras áreas, de mucha investigación en área de tecnología de cómputo móvil y ubicuo. Y pues también lo muy interesante es que ahora nuestros celulares tienen la capacidad de la computadora que puso al primer hombre en la luna, y nosotros tenemos todos 100 personas con esta capacidad de cómputo, y lo que estamos haciendo es socializar. Hay que ser sinceros, o sea, no estamos poniendo a 100 hombres en la luna cada quien con nuestro celular. Entonces, este nuevo modo ubicuo ha dado paso a poder asumir que vivimos en un ambiente que está saturado de sensores heterogéneos y de diferentes escalas interconectados en una red, ¿ok? Y no hablamos nada más de celulares, o sea, hemos creado o hemos logrado generar cualquier objeto físico con capacidades responsivas o capacidades digitales, y con cierta inteligencia, y eso vendría siendo una de las primeras características de cómputo ubicuo, la cual es como pervasividad, que se ha popularizado con este término de el nombre de Internet de las cosas, ¿no? Pero más allá de este montón de sensores y celulares y de redes interconectadas en este ambiente, algo que también ha popularizado el celular es la interacción que tenemos con el celular. El hecho que la interacción sea más natural, ¿no? O sea, en lugar de tener que aprender a utilizar el teclado y el ratón, que además tienen cosas limitadas desde el punto de vista de interacción, ¿no? Por ejemplo, nuestros dedos, o sea, el ratón tiene 2 grados de libertad y nuestros dedos tienen muchísimo más que eso, entonces nos limita el tipo de gestos y el tipo de cosas que podemos hacer con este tipo de dispositivos. Y entonces, el cómputo ubicuo, Weiser, que es el padre del cómputo ubicuo desde 1991, decía que las tecnologías mejor aceptadas son aquellas que desaparecen, las que no se distinguen en las que utilizamos en nuestra vida diaria. Y implica esta característica muy importante de invisibilidad. No invisibles en el sentido que no vemos las computadoras, sino invisibles en que no requiere nuestra completa atención y de que es muy natural aprender a colaborar, a interactuar con esta tecnología. Entonces vienen las grandes empresas y corre este boom, ¿no? En Ubicom, en donde están generando datos, en donde los usuarios están comprando, gastando millones y millones en el último celular nuevo. Y entonces empiezan a decir, pues bueno, ¿cómo interactuamos? ¿Cómo interactuamos en el mundo real para poderte dar una interacción realmente, lo que llaman ustedes humanos, ¿no? O sea, natural. Y entonces viene Apple y entonces dice, bueno, los humanos a nosotros nos gusta tocarnos, interactuamos abrazándonos, moviendo las cosas, tocando, y entonces da el origen a las interfaces multitouch, y pues que es como el estándar de oro de la interfaz natural, que son estas interfaces multitoque, ¿no? Después viene Alexa y dice Amazon y dice, bueno, no, a nosotros como nos comunicamos es hablando, es mediante voz. Entonces nos da el origen a las interfaces conversacionales, que ha permitido a los usuarios controlar servicios computacionales mediante comandos de voz, ¿no? Entre muchas otras cosas. Y obviamente esto ha sido posible por el avance en los algoritmos para el reconocimiento y la clasificación de diferentes actividades, ¿ok? Y pues recientemente pues llega Facebook con su mundo Meta, y entonces dice, pues la realidad es que interactuamos mediante etiquetado o mucha generación de contenido de esta información,
creando tags para acceder después a este contenido, ¿no? Entonces, tenemos que ser honestos, estamos socializando, utilizando esta tecnología de manera diferente, pero lo que es muy interesante es que están dejando una huella digital de su vida. Todas las interacciones que tú tienes con tus celulares están escritas en tinta, se van a quedar para toda la vida en el Internet. Y es un montón de datos que a nosotros como computólogos nos encanta analizar y poder interpretar conocimiento, generar conocimiento a partir de esta información. Piensen, por ejemplo, su celular, el GPS, grandes cantidades de trazas de movilidad, datos de acelerometría o del giroscopio, de ademas cerebrales para ver qué es lo que pasa en tu cerebro, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, he hablado ahorita de muchas tendencias en computación que debieron de haberlas estado aplicando durante toda esta semana en la escuela de otoño, ¿ok? No de manera formal porque quería que termináramos con este ejercicio y quiero que reflexionen ahora cuáles ustedes creen que son esas tendencias o esas cosas de vanguardia o áreas de vanguardia que están en ciencias de la computación o cómputo ubico y completen con una palabra lo que sea que se les venga a la mente. Creo que ahorita es más lo de la inteligencia artificial y el deep learning y creo que también lo de la computación cuántica. Ok, inteligencia artificial. Ayúdenme a hacer la inteligencia artificial, deep learning, investigación cuántica. Puede entrar Internet de las cosas. Ah, ya me lo ganaron. Quiero que lo pongan porque quiero que vean cómo, o sea, cómo es campos, se van a ciertas áreas, ¿no? Si puse mal deep learning, no importa. Machine learning, data science, big data, etcétera. Visión artificial. Coincido con ustedes, chicos, muy bien. Entonces, para mí, las grandes tendencias son estas cuatro. Nadie identificó una, la de interfaces naturales, a pesar que hable más de eso, pero no importa. Big Data, obviamente tenemos grandes volúmenes de datos. Antes no los teníamos, es la realidad. O costaba mucho dinero crearlos. Todavía cuesta mucho dinero. Todavía no hay tantas bases de datos accesibles. Pero tenemos muchísimas más. O ya nos dimos cuenta que los usuarios nos están ayudando a crearlas. Entonces podemos hacer cosas muy interesantes en términos de ciencias de datos y análisis de datos, ¿no? Cloud computing, ¿no? Todo está en el Internet, todo está en la nube, todos suben. Por eso les digo, todo le regalan a este mundo meta. Y entonces esta interconexión de todo lo que está en la nube es algo también que está muy vigente en ciencias de la computación. Inteligencia artificial, que es pues cómo hacemos esta tecnología inteligente, y interfaces naturales. La realidad es de que si al usuario no le gusta cómo interactúas con esta tecnología, no la vas a usar, ¿ok? Entonces, estas cuatro para mí son cruciales ahorita y son las tendencias de vanguardia, tanto en ciencias de la computación como cómputo ubico. Y yo pues en esta plática les quiero decir que cómputo ubico integra todas. O sea, no puedes pensar en una solución de cómputo ubico sin alguna de estas cuatro cosas. Cualquier solución de cómputo ubico tiene que resuelve retos en estas cuatro direcciones o utiliza herramientas de estas cuatro áreas. ¿Okay? Por ejemplo, el ejemplo más paradigmático en la vida real de lo que tenemos, lo que es un ambiente ubico, es el automóvil. El automóvil es lo más ubico que podemos encontrar en nuestros días. Está lleno de un montón de sensores, como ven ahí. Es carísimo, por lo tanto. Captura grandes cantidades de información de su movilidad, de la presión de las llantas del carro, y ya es tan inteligente el automóvil que no nada más te pone el cinturón de seguridad de manera automática, sino además ya se sabe estacionar solo, ya sabe manejar solo, ¿no? Pero además provee una interfaz muy simple de comunicación, en donde nos muestra el estado del vehículo. Si el vehículo le hace falta aceite, se prende un poco. Si la llanta delantera le hace falta aire, pita una alarma o se prende otro foco y así sucesivamente. Y esto es muy padre para la industria automotriz, que es millonaria, pero imagínense que pudiéramos hacer esto con nuestro cuerpo para salvar vidas o para mejorar tu salud.
Entonces, imagínense que tú pudieras tener encima de ti todos los sensores que tú te puedas imaginar, así como un automóvil, ya sea de tecnología vestible, como relojes inteligentes o como celulares, o tener en el ambiente sensores como cámaras de videovigilancia y que nos puedan dar una métrica cuantitativa de nuestras señales fisiológicas y de comportamiento. No nada más para enseñarnos o a reflexionar sobre nuestra salud, sino a lo mejor acerca de los patrones. No salgas de noche porque te asaltan, o no vayas a esta zona porque es más cara. Y entonces a esta información vas creando como una especie de huella digital de tu cuerpo, ¿no? Y esta información cuantificable que encontraste como inicié la plática, que es como opinión de encuestas, es lo que nosotros llamamos como marcadores digitales, ¿no? O sea, un marcador que mide cuantitativamente los datos fisiológicos de comportamiento recogidos a través de sensores vestibles, de ambiente o móviles, o bien mediante gestos o patrones de interacción. Y eso es mucho de lo que hacemos en mi laboratorio, ¿no? Y entonces, el día de hoy, de todos los proyectos que tengo, decidí presentarles estos dos para proporcionarles un contraste y obviamente es el resumen del resumen del resumen. Entonces voy a hablar de superficies elásticas en el cribado del autismo y de crowd sensing para ambientes urbanos. Entonces empecemos con el primero, que es la parte de salud. Entonces, el autismo es un trastorno del desarrollo, del neurodesarrollo, o ya ahorita están que no se decide neurobiológico, que se caracteriza por persistencias deficientes en la comunicación social. O sea, los niños tienen problemas de interactuar, no hacen contacto visual o no pueden hablar, dependiendo de la severidad de los síntomas, y también presenta intereses o patrones de comportamiento repetitivos. O sea, nada más les gusta apilar los legos o clasificarlos por formas y colores y tamaños y identificar patrones. El problema es que es de este tipo de enfermedades o de desórdenes que se diagnostican mediante la identificación de señales de alarma. O sea, no hay una prueba de laboratorio. O sea, yo no puedo ir a sacarme sangre y me pueden decir si tengo autismo o no tengo autismo. Entonces, estas señales de alarma son generalmente desconocidas para los padres o los cuidadores. Son subjetivas a observación. A lo mejor yo puedo decir, es que mi hijo no habla, pero para mí hablar significa decir oraciones de 10 palabras, para cuando otra persona hablar significa decir una palabra. Entonces, cuando el pediatra te pregunta, ¿tu hijo habla? Tú puedes decir, sí habla porque dice una palabra, pero eso realmente no es hablar, ¿no? Entonces es objetivo a la observación y a la interpretación de los cuidadores, y se recolectan mediante datos de autorreporte incorrectos que contienen vías, muy parecido al ejercicio que hicimos al inicio con respecto a su percepción en STEM, ¿no? Entonces, para explicarles un poquito más de este proyecto, les voy a contar una historia. Marley es un niño de 3 años de edad que no habla y que tiene problemas severos en coordinación en general y el control de movimientos y motricidad fina. El control de movimientos involucra la sincronización ante un estímulo, como aplaudir, por ejemplo, al ritmo de una música, o el control de fuerza, entender las diferencias entre qué es pegar fuerte o qué es pegar suave. Y juega de manera como diferente, le gusta ordenar sus juguetes en filas y por colores. Entonces sus papás van con el pediatra y describen a Marley como que es un niño torpe, como que juega de manera aburrida, como que no está del todo retrasado en el desarrollo con respecto a sus otros compañeros, pero ciertamente hay algo diferente, no es típico como los demás. Y el especialista trata de preguntar a qué se refiere con torpe, a qué se refiere con que juega aburrido, y pues no llegan como a un común acuerdo, y los especialistas siempre te dicen, no te preocupes, dale tiempo, él va a madurar, es parte del crecimiento, la métrica en relación del peso-estatura está bien. Entonces, ellos les importa la parte clínica, esperen y verán, ¿ok? El niño va a madurar. Los padres de Marley esperaron 5 años. Y este es Marley ahora. Como pueden ver en el video, Marley
no puede ni siquiera mantener su espalda, tiene espalda arqueada, no puede ni siquiera hacer un movimiento tan básico como subir la mano de arriba a abajo, necesita ayuda para hacer los movimientos básicos de las habilidades. Y tiene muchos problemas en coordinación espacial y visoespacial, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar un caso como Mario que llegue hasta ahí? Porque los padres esperaron, porque los especialistas les dijeron que esperaron, porque no pudieron compartir las señales de alarma de manera adecuada. Entonces, ¿pueden los marcadores digitales encontrar estas señales de alarma? Es lo que nosotros nos preguntamos. Entonces, trabajamos con un equipo interdisciplinario, maestras, neurólogos, psicólogos, niños, padres, niños con autismo, y haciendo entrevistas, observación y diseño, y creamos diferentes jueguitos o terapias para tratar de detectar atipicidades en el movimiento de los niños. Y decidimos utilizar superficies elásticas, porque las superficies elásticas tienen estas características que invitan a los individuos a explorar movimientos en relación a fuerza y movimiento. ¿Okay? Entonces desarrollamos una superficie que se llama música flexible o Bendable Sound, que es una tela expandex táctil e interactiva que permite a los niños crear sonidos cuando tocan, golpean y pellizcan la tela. La tela está colgada en un marco tipo portería y detrás del marco, detrás de la tela, dentro del marco, está un sensor Kinect que detecta las interacciones con los niños utilizando algoritmos de visión, un proyector ultracorto que muestra las animaciones y las bocinas que reproducen los sonidos. Y tiene diferentes jueguitos de variación de fuerza y ritmo. Tiene un fondo en 3D de color neón oscuro y una animación de nebulosas y elementos espaciales translúcidos como cohetes, estrellas y planetas, y los sonidos están ordenados de grave a agudo, entonces es una especie también como de un instrumento. Entonces veamos cómo funciona la tela en la práctica. Pues van a ver que aquí ya están los niños con autismo interactuando con la tela. Wow. Entonces ese fue el primer nivel, era una actividad libre, descubrir nebulosas. En los siguientes niveles, el niño tenía que empujar fuerte o suave la nave para llegar al planeta. Y después el planeta se vuelve más lejos o más cerca, entonces el niño debe utilizar más o menos fuerza, ¿no? Bueno. ¿Tenemos que acabar el video? Ok, perdón. Entonces, lo que nosotros hicimos con esta tela fue pedirle a 38 niños neurotípicos y 21 niños con autismo que utilizaran la tela y se les aplicó la prueba de Battelle para discriminar a aquellos niños que no tuvieran problemas de motricidad. De estos que reclutamos, encontramos que 2 niños neurotípicos tenían ciertos problemas de motricidad, entonces se sacaron del grupo. Y estos niños completaron 6 actividades que son lo que ven abajo, la de colorear, la de empujar, la de deslizar y la de mover la estrella de un lado a otro. 2.5 por cada una actividad por un total de 18 minutos y de eso extrajimos muchos gestos de interacción. Entonces, para cada movimiento de empuje o cada gesto de interacción con la tela, lo describimos como lo ven en la imagen. O sea, un empuje, ¿no? A un tiempo t es un vector en donde llega su máxima profundidad de cada niño, porque un niño puede ser muy fuerte o muy suave, ¿ok? Y entonces después sueltas la tela y para ese vector, ese llamábamos como un gesto de interacción con la tela, ¿no? Entonces calculamos características relacionadas con la fuerza, como distancia, velocidad, aceleración y después la fuerza, y entrenamos algoritmos de clasificación utilizando TensorFlow, ¿ok? Entonces, lo que encontramos, que para mí esto es lo que se me hace más interesante, pero lo más interesante es, lo primero es que existen variación en el tipo de gestos que hacen los niños. O sea, los niños típicos utilizan más fuerza que los niños con autismo, ¿okay? Nosotros creemos que pasa esto porque los niños
neurotípicos no tienen miedo a las experiencias nuevas, mientras los niños con autismo son como un poquito más recelosos y entonces tienen problemas como para autorregular además su fuerza, ¿no? También encontramos que los niños, los niños con autismo tardan más tiempo en generar un gesto. Es decir, que como que son más detallados, que también es como típico del desorden. Entonces, en lugar de hacer gestos más rudos, como locos, como son los niños típicos, ellos tienden a ser como más lento, ¿no? Y por lo mismo sus gestos son más pequeños, porque tienen este rollo de atención tunelaje, en donde se enfocan como en una sola área y ahí se la pasaban como nada más en esa área, tratando de generar esos gestos, ¿no? Entonces, nuestros resultados indican que podemos discriminar a los niños con autismo, los niños neurotípicos con un 97.3 de precisión, utilizando el algoritmo de Random Forest, y es dependiente de la actividad. O sea, la actividad de colorear, que fue la de más abierta, la que no tenía estructura, fue la que nos dio mejor precisión. ¿Okay? Pero además encontramos, aquí pueden ver cómo la precisión va cambiando a través del tiempo, que la precisión es lo suficientemente robusta únicamente con 2 minutos de interacción. Lo que quiere decir que después de que interactúes con 2 minutos, se te puede decir si existe una señal de alarma, ¿no? Lo único que hace la tele es que dice, tu hijo se parece más la interacción de tu hijo se parece más a la de niños con autismo que la de niños neurotípicos. Y ya el especialista puede decidir si te quiere referir a un diagnóstico completo de autismo. ¿Okay? Entonces, no voy a saltar esto porque ya no tengo tiempo. Pero, ¿qué significa esto para el caso de Marley? O sea, demostramos que si hubiera existido la tela en los consultorios de pediatría de algún lugar, a lo mejor si hubiera encontrado esta señal de alarma, que hubiera dado apoyo a las señales de alarma que le estaban comentando los padres al pediatra. Y dado que esta es información más cuantitativa, a lo mejor el médico hubiera puesto más atención porque tenía algo más tangible para el cual pasar a ser un diagnóstico más completo. ¿Okay? Entonces, ¿qué aprendimos de este proyecto? Pues aprendimos un montón de cosas, ¿no? Pero lo más interesante es que pues las computadoras se pueden doblar, o sea, creamos una computadora que es elástica y que se permite interactuar, nuevo modelo de interacción, que la fuerza se puede utilizar como una variable de control para discriminar entre niños con autismo y es un marcador desconocido del trastorno. ¿Por qué? Porque no existen estas superficies. Entonces, si no existen superficies elásticas, ¿cómo un médico, un neurólogo, un neuropsicólogo va a saber que hay atipicidades en la fuerza? Y eso es lo que es muy interesante de estos nuevos modelos de interacción con las interfaces naturales. Y que pues se requieren únicamente 2 minutos para encontrar esta señal de alarma. ¿Okay? Entonces, me voy a pasar al otro proyecto, voy a cambiar un poquito de tema rápidamente, que es la parte de movilidad en ambientes urbanos. O sea, todos nosotros hemos utilizado estos navegadores como Google o Waze, y el problema de estos navegadores es que estas aplicaciones no toman en consideración el contexto de ambientes urbanos de países en desarrollo o no desarrollados, como México. Y las regiones, como el país donde vivimos, difieren mucho. O sea, no tenemos la infraestructura adecuada, las condiciones geográficas son adversas, hay inseguridad y se tiene muy poca planación urbana. Lo que nosotros queríamos era entender qué tan diferente era la movilidad de los individuos en estas comunidades. Entonces realizamos un estudio, estudiamos la movilidad de individuos que viven en una población de extrema pobreza. Estudiamos a individuos de la comunidad de Camino Verde. Camino Verde es una colonia en Tijuana, que es una de las colonias más peligrosas de Tijuana. Es una zona no urbanizada en un cerro. No, las patrullas no entran, o sea, los mismos policías tienen miedo de entrar a esa zona, no entran a ese lugar. De ahí salió un narcotraficante súper famoso y es común encontrar todos los días pues casos de narcomantas, reportes de violación y de extrema violencia dentro de esta comunidad. Entonces pues ahí un estudiante muy valiente se fue a hacer un estudio y les entregó
un celular, Alberto hizo esta aplicación, que es como un sensado de GPS, y se comunicaba mediante la nube a un dashboard en donde podíamos ver los patrones de movilidad de los usuarios. Los usuarios nada más veían esto, que es decir, la hora, la batería y los días que les quedaba para la recolección de datos. Se les dio como premio el quedarse con un celular para que nos permitieran saber sus patrones de movilidad en esa zona de Camino Verde, ¿no? Se realizó una campaña de censado por 30 días y reclutamos 14 participantes, 8 hombres y 6 mujeres de entre 15 y 39 años de edad. ¿Sí? Entonces, el análisis de datos fue el siguiente: extrajimos las características tradicionales de las trazas de movilidad, como pues distancia, etcétera, pero también extrajimos algo diferente, que son las divergencias, es decir, dada la ruta que te sugiere Google, ¿cuántas veces tú decidiste ignorar esa ruta e irte por otro camino? Y al irte por ese otro camino, ¿qué es lo que implicó en términos de distancia, consumo de gasolina, si es que utilizaste carro o algo así, y el costo asociado a haber tomado esa decisión? Y la pregunta pues principal es ¿por qué demonios decidiste no seguir la ruta de Google, ¿no? ¿Okay? Y obtuvimos 537 rutas de estos participantes. Entonces, los resultados que encontramos es que nosotros esperábamos que íbamos a ver más divergencias, ¿no? Encontramos pocas, pero puede ser también porque el estudio fue muy chiquito. Pero solo el 8% de las trazas presentaban divergencias. Y 5 de esos 12 participantes incurrieron en estas divergencias. El 50% de las rutas de los participantes involucraban una ruta más larga de la que sugería Google. Y los participantes gastan la mayor parte de su dinero en transporte público, ¿no? Entonces, ¿por qué hicieron esto los participantes? O sea, ¿por qué gastan todo su dinero en transporte público para tardar menos y para obtener otra ruta que nos sugiere Google? Por varias cosas. Una, hay rutas que Google que no puede seguir. O sea, esta es una foto de Camino Verde. Entonces tienes que hacer shortcuts porque no puedes cruzar a través de un cerro que pues en este caso Google no estaba consciente de que existía. La otra cosa es que estamos hablando de una comunidad de alta violencia, entonces hay ciertas áreas que no son seguras, hay ciertas cuadras o esquinas, nos explicaban los informantes, en donde no pueden ir los informantes. O sea, si vas ahí te matan. Y no hay horarios, hay diferentes horarios seguros. O sea, en la noche no puedes andar caminando solo o a ciertas horas del día en donde existe más actividad criminal dentro de esa colonia. ¿Okay? Y entonces, esta situación es lo que está causando que esta comunidad incremente el nivel de pobreza pues, en el que se encuentra inmiscuido, porque trabaja literal para pagar su transporte y evitar que los maten, ¿no? Entonces, ¿qué aprendimos de este estudio? Pues que las divergencias de movilidad son necesarias en algunos contextos, en este caso, en este contexto muy particular, y que no se toman en cuenta en los navegadores que están actualmente utilizándose, y que la movilidad en estas zonas de desarrollo está afectada pues, por la geografía, por el tiempo, la economía y la seguridad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita ya para terminar? Pues sí, la verdad es de que estamos haciendo todos un montón de cosas de inteligencia artificial, big data, y la diferencia es que nuestra área pues lo hacemos utilizando como interfaces naturales o descubriendo estas nuevas formas de interacción que no existen. Pues un ejemplo de este proyecto viene igual para el cribado de autismo, pero en lugar de explorar aspectos de fuerza en la parte flexible, desarrollamos diferentes patrones vibrotáctiles más con cómputo áptico, en donde dado ese estímulo, entonces pensamos que la interacción va a ser diferente entre niños con autismo y niños neurotípicos. Entonces desarrollamos esta aplicación, que es una arañita, y si oyen,
Ese es el patrón vibrotáctil, que es un patrón de rampa, entonces modificamos como la frecuencia y la intensidad. Es música ahorita, pero realmente es la vibración, los motores de vibración del celular, para ver cómo los niños reaccionan o interactúan con esta tecnología. Mientras sientes la vibración. Pero algo súper interesante que no se ha explorado tanto, porque todo el mundo está haciendo data análisis, o sea, extracción de características y demás, es la representación novedosa de estas grandes cantidades de datos. Entonces existe esta tendencia en artes visuales, pero también mucho tiene que ver con nuevos patrones de interacción, de crear como esculturas a partir de los datos. Entonces, esta escultura la pueden ver, es como un heat map de las heridas causadas por los fuegos artificiales entre el 2009 y 2014 en función a la información del Departamento de Estados Unidos. Y lo que hicieron es representaron al cuerpo humano con pintura roja, que te da una idea como de sangre porque son las heridas, como variando la intensidad de dónde están las heridas. Como pueden ver, hay muchas en la cabeza, algunas en el pecho y otras más en la parte inferior de la cintura. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que quiero que aprendan el día de hoy de mi plática? Ya es el último slide, los puntos para llevarme a casa. Lo que quiero que recuerden del día de hoy es que el cómputo ubíquico integra los grandes retos de ciencias de la computación. No se puede hacer una solución de cómputo ubíquico sin esas 4 cosas. Pero también, en cierta medida, el cómputo ubíquico, al desarrollar, impulsar el desarrollo en estas áreas, ha contribuido a que estas 4 tendencias se vuelvan una realidad. Es decir, a que podamos tener grandes volúmenes de datos para analizar y hacer cosas como deep learning, o hacer cosas inteligentes porque tenemos un mayor conocimiento de los usuarios, porque todos están posteando y todos están escribiendo y todos están generando el contenido, ¿no? Los marcadores digitales permiten descubrir nuevos comportamientos a un nivel individual y colectivo en diferentes dominios de aplicación. Yo les presenté 2, ¿no? Y no nada más a nivel de un individuo, pero podemos pensar a nivel de una ciudad. Presenté algo en una comunidad, pero podemos hablar de ciudades pequeñas, ciudades grandes o comparación a diferentes escalas, ¿no? Y pues cuando trabajas con usuarios en esta toda área, más allá de nada más los datos, tienes que tomar en consideración los retos sociotécnicos. No puedes ser excelente en una sola cosa. O sea, tienes que ser excelente en las 2 cosas. O sea, tienes que tomar en consideración que son problemas reales de usuarios reales, como el problema de Marley. O sea, son padres reales con una preocupación genuina. Tienes que tener empatía ante este problema, ¿ok? Además de la excelencia técnica, que es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. ¿Okay? Pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y con mucho gusto acepto sus preguntas o comentarios. Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera saber qué siente usted al poder ayudar a estos niños y a estas familias. Sí, esa es muy buena pregunta. Quizás no te voy a dar la respuesta que estás esperando. Es bastante frustrante, o sea, muy satisfactorio, o sea, el poder ver cómo realmente tiene un impacto tu investigación, pero ustedes vieron la cantidad de usuarios que participan en los estudios, o sea, es imposible abarcar, o sea, a toda la población, ¿no? Entonces es muy satisfactorio ver que le ayudaste a un niño, pero la pregunta es cómo puedo llevar esto a grande escala, ¿no? Entonces, mucho del trabajo de esta área es tratar de cerrar esta brecha entre accesibilidad y calidad de acceso a las terapias. Pero no he podido lograr hacer realmente una transferencia en donde sí realmente pueda llegar a los hogares de los padres o a las clínicas de Ensenada, siquiera. Pues es como que se quedan en la clínica con la que colaboro, pero no van más allá de esa instancia o de ese proyecto y
Y entonces, como te digo, o sea, cuando te metes en este rollo, entonces son cosas sociotécnicas de la empatía que generas con los pacientes y con los participantes. Y pues te da mucho gusto ver que ese niño lo logró, o sea, logró integrar a la sociedad, pero también te frustra el no poder pensar que puedas ofrecer esta solución a más lados, ¿no? Pero pues muy difícil hacer las dos cosas. Es muy difícil hacer la investigación, la innovación y además hacer la transferencia de tecnología. Entonces sí creo que necesitamos como mejorar este partnership que tenemos con industrias privadas para que lograr que estos prototipos realmente se logren vuelvan una realidad, ¿no? Ya veo. Muchas gracias. Pues le deseo la suerte y sí, la suerte que sea necesaria para que pues pueda lograr este objetivo y que realmente esto pueda llegar hasta donde tenga que llegar para ayudarlas de la mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Tenemos una pregunta en el chat, Mónica. Ok. Voy a Dice, dejar de compartir porque bueno, no no sé si estoy es un viendo el chat. comentario. Ajá, dice, ¿sabía que con la fuerza se pueden caracterizar algunas propiedades de estructuras o bien en biomecánica del músculo esquelético? Pero es agradable saber que también se pueden aplicar en otras áreas. Bueno, es un comentario más, ¿no? Ok. Muchas Ajá. gracias. No sabía. La verdad que es un rollo trabajar en investigación multidisciplinaria, ¿no? O sea, ustedes vieron, o sea, yo no soy psicóloga ni experta en motricidad o rehabilitación o medicina. Yo soy más experta en la parte de tecnología. Entonces, trabajamos de la mano, les digo, con estos expertos. Entonces, vamos aprendiendo, descubriendo estas cosas. Pero gracias por el comentario, lo voy a revisar. No hemos explorado estos aspectos hasta este momento. Gracias, Ubaldo. Gracias, chicos. Y pues si quieren contactarme, pues me pueden mandar un correo y ahí o platicar con mis estudiantes. Gracias por atender y gracias, Ubaldo, por organizar todo. Nos vemos pronto. Gracias, Mónica.